Nos vamos a detener en estos minutos en una historia que usted sin lugar a duda ya conoce, del hombre más malvado que ha existido sobre la faz de la tierra, el hombre más perverso, el hombre más idólatra, hijo de un hombre justo, de un hombre bueno. Era tan bueno que Dios le permitió 15 años más de vida. Tenía una enfermedad ya incurable. A saber qué tipo de enfermedad tenía. Pero que le rogó al Señor en su angustia, y Dios mandó al profeta que le diga: 15 años más vas a vivir. Y que uno se pregunta: ¿y para qué quería vivir 15 años más? Fíjese, tenía como 55 años, tenía casi mi edad. Pero en esos 15 años procreó un hijo, que a los 12 años empezó a gobernar al pueblo de Judá. Quiere decir que después de que el Señor le largó la vida a Ezequías, es el rey Ezequías, 3 años después tuvo a Manasés. Ezequías fue el papá de Manasés. 12 años después, Ezequías fallece. Se le terminaron los 15 años. En esos 12 años, ¿qué papel jugó Ezequías en la vida de Manasés? La Biblia no lo dice. Pero lo que dice es que a los 12 años Manasés empezó a reinar. Y al momento de la muerte de su padre, su mamá todavía estaba con vida. Hay un pasaje paralelo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, donde se menciona el nombre de la mamá. El nombre de la madre era Jesiba, que significa: mi deleite está en ella. Y por cierto, Isaías también la menciona ahí en el capítulo 62:4. Eso es lo que dicen los especialistas. Ahora bien, ¿cómo es posible que lo que vamos a ver a continuación, un hombre que ha sido creado en un hogar donde las ceremonias, donde los ritos, y donde quizás por todos lados en la casa había algo que representaba al Señor? Ezequías oraba en la mañana, oraba a mediodía, oraba en la tarde, oraba antes de los alimentos, daba gracias a Dios por todo. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que Manasés se haya opuesto a todas las reformas que su padre hizo? Reformas que llevaron al pueblo una vez más a buscar de la presencia del Señor, a ofrecer una vez más sacrificios de paz, ofrendas de paz, a ofrecer holocaustos, a volverse a las fiestas tradicionales, a la Pascua, a la fiesta de las primicias, y que el pueblo había experimentado un avivamiento. ¿Cómo es posible la perversión de Manasés? Mire, observemos cómo se perpetúa el pecado en la vida del hombre y de una familia. Segundo de Crónicas,
en el capítulo 33, usted va a encontrar el reinado de Manasés. Y en el versículo 13, leemos que la palabra de Dios dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cómo es que llegamos a la parte en la que Manasés recibe restauración? Mire, el hecho de que nuestros hijos se críen en un ambiente cristiano no nos da la seguridad de que nuestros hijos o nuestras hijas serán buenos cristianos, buenos creyentes, servidores, hombres de valor, mujeres de valor, que tengamos una generación esforzada y valiente. ¿Sabe? Uno de los tantos problemas que ocurren en la actualidad, y que eso se ve, porque cuando un hombre es demasiado justo, es bueno, por lo general siempre los hijos, y esa no es la regla, pero por lo general los hijos son unos depravados. Quizás herencia de los abuelos, los padres fueron administradores, pero los hijos son unos derrochadores. Terminan quebrando las empresas que tanto les costó a sus abuelos y a sus padres. Y usted los ve en carros de lujo, residencias, pero sumidos en la drogadicción, sumidos en la prostitución, sumidos en el alcoholismo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si el papá es pastor, si la mamá es ganadora de almas, si el papá sirve en las comunidades, si los domingos, no, si uno los veía, se bajaban del automóvil y los iban a dejar a Taber Kids. ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Y viéndome al espejo, a mí mismo, uno dice, ¿cómo es que pasó, pues, que los hijos crecieron, que los hijos sacaron su profesión y que usted está más o menos tranquilo y sigue sirviendo en el Evangelio, en la obra del Señor? Pero llega un momento en el que los hijos no es que no quieran nada con Dios, no, porque ellos conocen de Dios y dicen amar a Dios, y sí, la Biblia, no, sí, todas las historias se las saben. Pero no quieren servirle al Señor. Y en el peor de los casos, como le digo, hay hijos que están sumergidos en sus deleites y pecados. Entonces, esta es la historia de un hijo que se crió en ese ambiente. Pero, si usted ve en el versículo 3, ¿qué hizo este Manasés?
hijo de un hombre justo, mire, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares ¿a quiénes? A los Baales. Hizo imágenes de Acera, la diosa Acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Manasés no quiso imitar a su piadoso padre. En cambio, ¿qué hizo? Imitó a uno de los peores reyes. Imitó al abuelo. Acab se llamaba el abuelo. Y este Acab sí fue malo, pero su nieto fue re malo. Adoptó el mismo culto patrocinado por el abuelo a Baal y a Acera. Mire, es que hay un progreso en el pecado del mal en peor. ¿El pecado tiene poder? Sí, tiene poder. Por eso en esta oportunidad yo les invito a que meditemos sobre sí, el pecado del poder, pero también hemos visto en el versículo 33 que también hay poder en la oración. Y ahí es donde quiero que meditemos en estos minutos que nos quedan. Este fue más lejos que cualquiera de los anteriores. Construyó altares, dice, para el ejército de los cielos en los patios del templo. Imagínense. O sea que Manasés no solamente trajo de regreso a los antiguos dioses o las antiguas formas de idolatría, sino que también trajo nuevas formas de idolatría. A tal grado que pasó a sus hijos, dice, por el fuego. La Biblia no es explícita ni nos da a conocer cómo es esta ceremonia de pasar los hijos por el fuego, pero estudios de antropólogos dice que lo que acostumbraban las culturas de este lugar de la tierra, esta parte de la tierra, es que encendían fuego y el carbón encendido, así en vivo, como cuando usted termina de cocinar y queda el carbón encendido y eso quedaba sobre la tierra. Y los padres en su cabeza creían, pensaban de que hacían algo grato pasando a sus hijos por esas brasas mientras los hijos corrían tantos metros, pero eso no era solamente eso, sino que algunos entregaban a su primogénito. Oiga bien, su primogénito. Y cuando la estatua de su Dios estaba al rojo vivo, ponían a sus hijos en las manos de ese Dios. Imagínense. Ver a su hijo quemándose, achicharrándose, mientras él creía de que eso era adoración. Y lo hacía con todo su corazón. Esto fue lo que hizo este perverso. Observaba los tiempos, creía en los malos agüeros, como muchos de ustedes todavía creen. Porque usted como abuela todavía le dice, ponele el ojo de venado al niño para que no le vayan a hacer mal de ojo. No es cierto. Chinéeme al niño porque usted tiene una mirada muy fuerte y me le va a hacer mal. ¿Cómo dice? ¿Le van a botar la qué? Ah, bien saben, ¿verdad?
Y uno sudoroso, apestoso, hermano, trae esa criatura más enferma. El bicho lleno de lombrices, de parásitos, con tamaño, ¿qué? Guimba, ¿verdad? Lo vamos a llevar donde el curandero, porque a este niño quizás me lo han hecho mal. Y ahí al bicho le pasan la ruda, ¿verdad? Mascan tabaco y le tiran cuantas escupidas, pero usted es feliz. Mire, no me diga que no, porque todavía muchos de los que están aquí creen en encantadores, creen en adivinos. Manasés invitó a la influencia satánica directa mediante su aprobación. Y usted no sabe lo que está haciendo cuando introduce estas artes ocultas a su casa, porque hay muchos cristianos que todavía van donde los brujos a que les tiren las cartas, a que les lean la mano, a que vean, ¿cómo le llaman a esta cosa? Eso, ya ve. A que le hagan la prueba del puro, a que le den estas medicinitas, le dan unas botellas ahí de todos colores, le dan unas almohaditas así para que le protejan. No sé cómo le llaman a eso, pero yo tuve una de esas en mis manos. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá era servidora. Mi mamá era diaconisa. Y un tiempo que se apartó del Señor, influenciada por estas prácticas, a ella le costaba ganarse el sustento diario, echando tortillas, y a nosotros nos costaba también yendo al molino, levantando temprano a buscar la leña, a repartirlas. Pero lo que más me dolía es cuando mi mamá nos mandaba a cobrar y la gente muy sinvergüenza, después de que se había hartado las tortillas, no las quería pagar. Hermano, eso era doloroso. Y hacía puro sudor y el calor. Mi mamá, con esfuerzo, me compró la colección Tazumal. Me compró la primera fragancia de lavanda. No era perfume de $150, no, como 7 colones valía, pero para ella era un gran esfuerzo. Pero cayó en esa situación porque ella padecía desde muy joven y después se le convirtió en cáncer y falleció por cáncer. Pero ¿qué le quiero decir? Lo que ganaba, que le costaba, influenciada por alguien, le dijo, mira, ya está el hermano Pedro y ese tiene la solución. Y allá iba la viejita a dejar el pisto y allá regresaba con sus botellas, sus cáscaras. Y un día me dio esa almohadita, me dijo, esto para que te proteja el Señor y para que te cuide y que no te vayan a reclutar. Imagínese. Y colocando el Salmo 91, el Salmo 23 por aquí, y abriendo la Biblia en el Salmo 91 y dejándola ahí en el centro de la casa. Eso es lo que muchos de nosotros vivimos. Ese es nuestro cristianismo, ese es nuestro evangelio. Pues yo abrí una vez, dije, voy a abrir esta cosa porque yo todavía seguía yendo. Era presidente de la sociedad juvenil. Entonces lo abrí y sabe qué tenía adentro, hermano. Esa cosa.
Hoy que llegue a su casa, ábrale, hermano. Montón de hojas. A saber pero hojas, pues, ¿verdad? La habían y luego la cosieron. Y según dicen, esas son las faldas del cura, ¿verdad? Del sacerdote. Entonces, de todas esas tiras y todas ellas hacen ahí. Esto es para que el Señor lo proteja. Mire lo que hizo. Pero lo peor que hizo este hombre es que puso una imagen fundida en la casa de Dios. Es como que acá usted, influenciada, dijera al pastor: mire, pastor, fíjese que yo siento en mi corazón que debemos de poner aquí la imagen de no sé quién, ¿verdad? Y que como líderes está bien. Y le vamos a permitir, ¿verdad?, que la ponga. Sí, yo voy a estar dispuesto a dar tanto para que esté mi imagen ahí al frente. Este hombre, cuando Dios, se recuerdan, Jehová Dios había dicho que los ojos de él iban a estar sobre su casa y que solamente ese lugar iba a ser el lugar de adoración en el cual el pueblo iba a tener comunión con él. ¿Se recuerdan? Y a eso también hacía alusión la samaritana. Pero ¿sabe qué significa eso? Poner el muñeco y todo. No, lo que pasa es que la imagen que puso Manasés en el templo era la imagen de Acera. Y esta diosa, adorada a través de la prostitución, algunos lo consideraban la diosa de la fertilidad, más adelante se conoció como Venus. Significaba que Manasés convirtió el templo en un burdel, porque allí llegaban las prostitutas y ofrecían también sacrificio, y los hombres llegaban y cometían tanta fechoría. La lujuria, la lascivia estaba inundando el templo del Señor. ¿Se puede imaginar usted? Pero vemos también cómo el poder del pecado endurece los corazones de los hombres. Si usted ve en el 33:9, Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hizo más mal, imagínense. Y el 10 dice: y habló Jehová a Manasés a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Mire cuán a menudo Dios todavía habla a los hombres por su palabra, por su bondad, por su misericordia. Sin embargo, el pecado ha endurecido los corazones de tal manera que no prestan atención a sus advertencias, a sus llamados de atención, a las súplicas que nacen en lo más profundo del corazón de Dios. Y Dios advirtiéndonos. Mire, cuando yo me subo acá, yo le digo al Señor: yo solamente quiero ser un instrumento. Úsame, Señor, para poder hablar a tu pueblo, y dirígeme en lo que tú le quieres decir a tus hijos y a tus hijas. Porque yo, bajándome de esta plataforma, yo no tengo por qué meterme en su vida, hermano. Pero cuando yo estoy acá, lo que estoy siendo simple y sencillamente es un mensajero del Señor. Si yo lo veo a usted allá afuera como Moisés Salazar, con otra mujer, yo no le voy a decir absolutamente nada.
Si yo lo veo a usted comprando una botella, pata de elefante en el súper, ¿por qué voy a meterme en su vida, hermano? Si yo lo veo en un restaurante y usted está tal vez no con su familia, sino que con una amiga, y veo que está disfrutando de un plato mar y tierra y acompañado de una cerveza, yo no me voy a meter, hermano, ni voy a llegar y me voy a pasear para que me vea ahorita. Y usted, hermano, si también ve a otro hermano y usted no se ha metido, hombre. Mire, una de las peores cosas de una vida mala es que también nos lleva también a causarle mal a los otros. Primeramente por los de nuestra familia. Y después, si usted sirve, a los miembros del ministerio en el cual usted sirve. Pero después, a la congregación donde usted se congrega. A los compañeros donde usted trabaja. Y es que uno no se imagina, no piense que cuando uno anda pecando, hermano, cuando uno anda disfrutando de los deleites de la vida, y que usted tiene pisto, y aunque no tenga pisto, porque lo que se anda gastando no es porque lo tenga, sino porque se está endeudando. Uno no piensa en las consecuencias. Uno no piensa que uno está sembrando mal y que el mal que uno siembra tarde o temprano lo va a cosechar. Entonces, mire, debemos pensar en esto. Piense, cuando seamos tentados por el pecado, no solo nos destruimos a nosotros mismos. ¿Qué tal? Que pues está bien, deleitate, disfrutar. Destruirte vos solo, pero no es así. Uno está destruyendo también a los seres que usted dice amar, a los que usted dice querer. Pero ¿qué le digo? Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y aquí viene la disciplina de Dios para Manasés en el versículo 10. Cuando dice que Jehová habló a Manasés y habló a su pueblo, pero ellos no, porque tenían el corazón endurecido, tenían ya la conciencia cauterizada. ¿Qué dice el versículo 11? Por lo cual Jehová, ¿qué dice? Trajo contra ellos los generales del ejército, el rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron ¿a dónde? Cautiverio. No escucharon a pesar de las advertencias de la gracia de Dios, ni el rey ni el pueblo. En Segundo de Reyes, en el 21:15, aquí no se habla. Pero si gusta, vamos para que usted pueda llevárselo también en su corazón. 21:15-16. Dice, fuera de esto, mire lo malvado que fue este hombre, de Segundo Rey 21:16. Derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, se volvió un asesino. Idólatra, asesino, pervertido. Mire qué terrible. Todo aquel que se le oponía y que lo aconsejaba y que le decía, cambia tu manera de vivir, yo, mire, por eso no me meto, mire.
El que anda en pecado, hermano, solamente Dios es el que trata con él. Cuando alguien me dice, mire, hermano, quiero hablar y quiero que me dé algún consejo, yo digo, ay, este hombre. Entonces, mire, usted, a mí no me pida consejo, hermano. Mire, hermano, y cómo dejo a la mujer. Mire, y cómo dejo yo este negocio. Mire, yo cómo dejo de beber. Cómo, mire, yo ya no quiero. Está bien. Pero a mí no me pida. Si usted todos los domingos escucha predicación tras predicación, las escucha en Radio Bautista, las ve en sus redes sociales. Mire, Dios hablándole por aquí, Dios hablándole por allá, Dios hablándole a través de la radio, Dios hablándole a través de la televisión, Dios hablándole a través de la prensa, Dios hablándole a través de las redes sociales. ¿Qué quiere entonces, pues? ¿Quiere que le pase lo que le pasó a Manasés? Cuando Manasés se resistió al llamado de Dios, a la palabra de Dios para corregir su maldad, él no escuchó. Entonces, ¿qué pasó? Por lo tanto, dice que trajo al ejército del rey de Asiria para tomarlo cautivo y transportarlo a Babilonia. Y mire, claramente fue la bondad de Dios lo que llevó a Manasés a esa miserable condición. Entonces, mire, ¿cómo es eso que Dios permite eso? Sí, porque Dios te ama. Y Dios, al que ama, lo disciplina. Entonces ya ve que ni por que el pastor predique, a veces nuestros propios hijos nos hablan. Dios los utiliza. Y uno que termina dañando los corazones de los hijos. A veces el hombre iletrado que no sabe ni una letra, el hombre que no ha estudiado teología y que no sabe nada, es el que le habla ahí en el parqueo, el que le habla en la cafetería. Pero uno como es burro, hermano, no entiende. Entonces Dios dice, bueno, ya te hablé por aquí, por ahí, entonces ni modo. ¿Qué fue lo que pasó? Como dice Romanos 2:4, que es la bondad de Dios lo que lleva al arrepentimiento. Cuanto Dios nos ama, cuanto Dios más nos ama, Él está interesado si ya perdiste tu trabajo, perdiste tu familia, perdiste tus bienes, ya te diste en la torre, si lo único que te falta es que vayas a parar a la cárcel, que vayas a parar al hospital y en el peor de los casos que vayas a parar al cementerio. 3 caminos. Pero el Señor dice, no, con este Moisés todavía tengo algo que hacer. Con este Moisés todavía voy a hacer grandes cosas. Y de esa situación en la que estamos, en la que ya no tenemos dinero, en la que ya no tenemos familia, en la que ya no tenemos trabajo, en la que la gente ya no confía en nosotros, en la que nosotros ya no tenemos integridad. La gente ya perdió nuestra confianza, pero el único que todavía confía en ti es Dios. Por ti a nadie da una cora. Dios lo envió al calabozo. Mira el versículo 12. Vamos otra vez a Crónicas. Mas luego, 33:12, que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ay, eso sí que, hermano. Yo no se lo deseo a usted. Cuando Dios trata con uno,
y lo humilla grandemente, hermano. Pero en esos casos, hermano, como David fue llevado a lo más profundo de su pecado, pero desde lo más profundo dice que clamó y dijo: ten compasión de mí, Señor. No mires mi condición, no mires mi pecado, no mires la situación en la que estoy, sé propicio de mí. Y el Señor lo restauró. Y así como Dios llevó a Jonás a la barriga de un gran pez, estando ahí en la barriga de ese pez, dice que clamó al Señor y el Señor también le oyó. Tú estás a punto a que te arte un pez. Estás a punto, estás así. Centímetros estás a que te vayas a la panza. A los niños antes le cantábamos de que era la ballena, ¿verdad? Así como nosotros conocemos que el pez más grande que existe es la ballena. Entonces, y dicen de que un hombre de mi estatura, así de 1,80, cabe en la panza de la ballena. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Hácele caso a la palabra de Dios esta mañana. El pecado siempre trae problemas, hermano. ¿Escuchó lo que le dije? El pecado siempre trae problemas, incluso si uno no es castigado en el momento. Si uno no es castigado en el instante cuando uno peca, ya la hice, Señor. Y uno cree que Dios es ciego. Y uno cree que Dios es sordo. Y uno cree que Dios no está en el lugar en el que uno peca. Momento. Hacer maldad, pecar, eso genera una maldición que después de algún tiempo se nos es cobrado con intereses. Con intereses. Entonces después uno se pregunta: ¿y por qué me está pasando eso? ¿Por burro? La maldad de Manasés trajo enemigos sobre él. Fue llevado al cautiverio, dice. Fue tratado con vergüenza. Mire, 12. Fue puesto en angustia. Y así el diablo nos trata, y así el enemigo nos trata, porque Dios se lo ha permitido ya. Digo, no. Y solamente así va a atender llamado a palos, porque a palabras ya no entiende, a predicaciones ya no entiende, a sermones ya no entiende, entiende a látigo. Mira, a veces la gente piensa que es difícil ser cristiano. Pero es mucho más difícil vivir en pecado, hermano. Yo no sé si usted se alegra de estar aquí, hermano. Yo me alegro. Es tan hermoso ser cristiano, hermano. Es tan hermoso ser hijo de Dios. Es tan hermoso ser parte de esta congregación. Es tan hermoso servirle al Señor en un ministerio. Que andar allá en las fiestas de Cojutepeque, echándome el danzón, ¿verdad? Empinándome el codo, entrando a un motel, fumando marihuana. Yo sé, enseñando mi lindo cuerpo
en las playas de South City. Y esos son los pecados que uno dice, no, pero mire, aquí no estoy tratando de señalarle su pecado, sino de señalarle el camino. ¿Por qué? Porque primeramente Dios a mí. Si yo le digo, por eso cuando me miré al espejo espiritual, al primero que vi fui yo. Porque yo le preguntaba, mire, ¿y por qué Manasés? Señor, porque aquí vamos a entrar a esto. ¿Por qué perdonaste a Manasés? Si fue un hombre tan malo, tan perverso, tan idólatra. Y Señor, mírate al espejo y decime, ¿qué merecías? Moisés, ¿qué merecías? ¿A dónde estuvieras? Y por eso se siente tan rico cantar, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido. Usted ha visto un pájaro herido, hermano. Ese es lo peor que yo he visto. He visto perros muertos y todo, pero un pájaro herido, queriendo volar, pero no puede alzar su vuelo porque tiene las alas, o una ala tiene herida, y aunque sea pequeña la herida, no puede volar. Y yo entiendo a muchos de ustedes, porque muchos de ustedes quieren volar, pero su pecado no se los permite. Están heridos. Y el único que puede sanar esas heridas y puede restaurarle es Jesús. El único que puede. El único que te puede en esta mañana levantar es Jesús. Eso fue lo que pasó. Mira el versículo 13. Y habiendo orado a él fue ¿qué? ¿Cómo fue? Atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces, ¿qué dice? Reconoció Manasés que Jehová era. Ay, hermano. Mira el notable arrepentimiento de Manasés. Algunos eruditos, estudiosos dicen, mire, porque verdaderamente allá en Reyes no se menciona. El único que lo menciona es el cronista. Y él hace referencia a que dice en el libro de las crónicas, en el libro de los videntes, en el libro de los profetas. Algunos dicen que quizás encontró otros manuscritos, otros escritos, pero yo lo creo, hermano, aunque otros no lo crean y dicen, no, eso lo añadieron. Dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para instruir, corregir, para formarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para hacer que crezcamos. Y si está escrito aquí es para que nosotros también le saquemos provecho. Aquí está en Crónicas. En Reyes no se menciona, pero Crónicas dice que este hombre se arrepintió y que Dios escuchó su oración. Mire cuán maravilloso es que nos discipline Dios y que esa disciplina nos lleve al arrepentimiento, hermano. Pero cuando esa disciplina en nosotros ya no causa ningún arrepentimiento, entonces ahí ya no se puede hacer nada. Sin duda Dios ha usado este medio muchas veces para tratar de llevarnos al arrepentimiento. Que después de esto usted ya va a ser un hombre santo y que le va a salir alas y que va a tener aureola. No, hermano. Porque es una lucha constante.
Pablo tampoco dicen qué es lo que le atormentaba tanto. Unos dicen que tenía una enfermedad incurable, otros dicen de que tenía un enemigo que lo acechaba y otros dicen que posiblemente sea una adicción con la que él. Y por eso Pablo escribe: y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y mientras vayamos en este transitar y mientras vayamos en nuestro peregrinar, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener tentaciones. Pero mal haríamos que cayéramos en la misma situación en la que el Señor nos rescató, que tropezáramos con la misma piedra y que nos diéramos en el hocico como nos lo dimos en la primera vez. Eso ya no es tolerable, hermano. Eso ya no se nos debería permitir. Pero aún Dios en su misericordia, a veces desde ahí otra vez el Señor nos ha sacado. Y esto es lo que pasó. Manasés había pecado tan gravemente contra Dios que, no hombre, se inventó nuevas maneras de adoración. Condujo al pueblo de Dios a míseras condiciones. Pero dice que orando fervientemente a aquel a quien antes habías deshonrado tanto, Dios aceptó su oración. Mire qué maravilloso. Este es el ejemplo más sorprendente, más grande de la gracia de Dios que yo puedo observar en las Sagradas Escrituras. Porque es tanto que dice que este hombre fue derramador de sangre y que en ese periodo sabe lo que se cuenta, según las tradiciones judías, que al profeta Isaías, al profeta que constantemente le echaba en cara a este hombre lo malo que era, lo partió en dos, lo mandó a cerrar. ¿Se imagina usted? Lo puso entre dos y vinieron dos aserradores y lo partieron por mitad. ¿Y se imagina? Pasó a sus hijos por el fuego, al primogénito lo mandó a quemar vivo. Las prostitutas invadieron el templo y la orgía pero Dios dice que escuchó su oración. Y una vez restaurado dice que ofreció, mire lo que está acá. Porque después que fue restaurado, porque tiene que haber muestras de restauración en nuestra vida, hermano. Tiene que haber muestras de restauración, de arrepentimiento. Asimismo quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová, versículo 15, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó, dice, fuera de la ciudad. Usted tiene que echar fuera de su corazón, fuera de su casa, fuera de su empresa, todo aquello que le esté causando. Si todavía guarda algunas botellas de vinito ahí, es que estas me las ofrecieron y las estoy guardando para Navidad, para echarle al pavo. Hoy que vaya a botar esas cochinadas, hermano. Ay, que aquí todavía de vez en cuando me habla la amante, ¿verdad? Y me manda algunos mensajitos, fíjate que quiero ver. Borre esos contactos, hermano. Bórrelos. Elimínelo del Facebook, de Instagram. Es que la tengo como amigo. No, hermano. Satanás siempre lo va a estar utilizando para que le esté ahí insinuando. Si usted tiene todavía ahí una imagen de la Virgencita, si todavía tiene por ahí también algunas figuritas, destrúyalas. Todo aquello que usted cree que le causa mal, que en determinado momento lo llama una vez más a pecar, deshágase de ello. Esto fue lo que hizo Manasés. Y repare todos aquellos daños que le ha causado. Mire, dice, reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviese ¿a quién? A Jehová Dios de Israel. Nosotros le hemos causado tanto mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge,
a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, a la congregación. Es necesario reparar todo eso, hermano. Aunque le cueste. Se necesita valor, pero el valor no viene de uno, viene cuando uno se arrepiente. Entonces Dios le da la gracia. Pero algo que noto también aquí es que Manasés solamente ofreció, dice, ofrendas de paz, y eso significaba agradecimiento por lo que Dios había hecho. Pero no se menciona que ofreciera holocaustos. Y esto enfatiza la gloria que Dios recibe en virtud del sacrificio de Cristo. Es lo que significaba también ofrecer holocausto al Señor. Es un asunto mucho más importante que la bendición que recibimos. Somos bendecidos, somos restaurados, amén. Estamos agradecidos, amén, estamos agradecidos. Pero un corazón agradecido es el que se muestra. Y lo que hacemos no es simple y sencillamente yo ofrendo porque estoy agradecido. Yo ofrendo porque el Señor me restauró y me devolvió lo que tenía. Mire, uno tiene que estar agradecido con el Señor por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por su sacrificio, porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y lo que usted haga no es por lo que usted ha recibido en cosas materiales. Debe estar agradecido porque Dios nos permite y nos ha hecho hijos suyos y nos ha librado de la condenación eterna. Y eso es lo más importante. ¿Cuál es el regalo de la vida? Dijimos, ¿ya se les olvidó? El regalo de Dios para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La vida eterna con Cristo Jesús por siempre y para siempre. Ese regalo nadie se lo va a poder dar, hermano. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, extendió sus manos voluntariamente, lo clavaron. La última gota de sangre fue derramada por nosotros. Lo que debemos atender es esto, que aún en la aflicción, en la prueba, es en la aflicción y en la prueba donde verdaderamente aprendemos a orar, hermano. Ahí no hay tales de que aquí enfrente yo puedo, Señor, ministra este pueblo, úsalo, Señor, gracias, Padre, gracias por lo que has hecho. No, en la intimidad, cuando estamos a solas con Dios, cuando lloramos como niños y el Señor nos confronta. Aquí, cuando estamos con una oración verdaderamente, ¿qué? Desnudando lo que somos. ¿Qué me enseña esta parte de la Sagrada Escritura? Yo no tengo por qué andar condenando a nadie, hermano. Antes yo condenaba a borracho. ¿Y qué está haciendo? Y reconciliándose una y otra vez. Este ya no tiene cura. Y que y que aquel, y señalando con el dedo. Y que pecador. Miren, su voluntad Dios puede hacer lo que quiera. En la voluntad de Dios Él puede hacer lo que quiere y uno no tiene por qué meterse. Usted refléjese y vea frente al espejo y vea lo que era antes, hermano. Usted no era la Madre Teresa de Calcuta. Y usted tampoco era San Agustín. Y San Agustín, hombre, sí, también era un gran perverso. Cada uno de nosotros, yo me recuerdo el pastor, un fundador decía, che, cada uno tiene una cola que patear, ¿verdad? Yo no sé qué tan larga sea su cola, pero la cola que yo traigo es larga, hermano. No, todavía me hago un cincho, hermano. Cierro con esto. Siempre será así. No hay otra manera de entender, hermano, sino con la disciplina.
El que entiende, atiende. ¿Me explico? El que entiende, atiende el llamado de atención. Es mucho mejor caminar con un corazón perfecto delante de Dios a través de nuestro peregrinar de nuestra vida. Pero si por una u otra razón nos desviamos, nos caímos, nos tropezamos, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó, pero no se nos da la libertad para pecar con premeditación y alevosía, sino que hemos sido llamados a ser libres, pero para que en esa libertad nosotros le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con agradecimiento.